Bien, lo dijimos al unísono con Omar. Qué buena mañana que nos da el Señor, qué lindo día radiante. Nos da entusiasmo para seguir viviendo con todo el corazón. Quiero darles una bienvenida a todos los que están en la parte superior y también a la parte inferior aquí del templo. Y quiero decirles que si hubiera entre nosotros, aunque después se va a anunciar, alguien que desea bautizarse, que ha hecho la serie 1 o todavía no la ha hecho, el día 14, viernes 14 de septiembre, tendremos una jornada de bautismos aquí y también en esa jornada de bautismos tendremos recepción a miembros que tal vez alguna vez fueron bautizados en otras congregaciones y que desean congregarse aquí porque hace tiempo que están viniendo aquí. Y queremos también decirles que pueden anotarse en la salida, digamos en el hall, tanto para el bautismo como también para la recepción de nuevos miembros. Esta mañana nuestro título es La salvación que el Señor nos otorga es algo sobrenatural. La salvación es algo sobrenatural. Y lo vamos a ver rápidamente. No todos poseen la salvación, porque es algo sobrenatural. No todos han percibido la voz del Espíritu que se mueve, el mensaje del Evangelio que nos impulsa, y han recibido invisiblemente, por gracia de Dios, el perdón de sus pecados y la vida eterna. La salvación es algo sobrenatural. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos ayuda a poder tener como fondo ilustrativo de nuestra reflexión y de los conceptos que queremos transferir. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22, después que Jesús realizó aquel milagro portentoso de la multiplicación de los panes y los peces, la Biblia dice que Jesús, al atardecer de aquel día, hizo enseguida entrar a sus discípulos en la barca, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús siempre practicó el saludo afectuoso y eran 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eran 5.000 familias y Jesús los despidió aquel día y la tarde iba cayendo mientras los despedía. Y entonces dice el versículo siguiente que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero antes del amanecer, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro, que estaba en la barca, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, estrechó la suya, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca,
vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la bahía o a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y solo le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y la Biblia dice que todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hasta aquí un pasaje tormentoso que terminó en un maravilloso amanecer en la bahía de Genesaret, y un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, y es percibir el poder sobrenatural del Señor. Ustedes saben que hay 4 alternativas en este pasaje que nos marcan el estado de la sociedad en el día de hoy. Los discípulos cargaron las 12 cestas en la barca mientras Jesús despedía a la multitud. Tal vez se apresuraron a soltar las amarras. Todavía Jesús no había despedido a toda la gente. Y la barca comenzó a flotar sobre el mar de Galilea, iniciando una travesía que les depararía una experiencia inolvidable. Jesús seguía despidiendo a la gente. Y los discípulos, respirando la suave brisa del mar en aquel atardecer, navegaban como tantas veces cruzaron el mar. Esta vez lo hacían de oeste a este, de la pradera de Tabga a la bahía de Genesaret. Nunca pensaron en que Jesús todavía estaba despidiendo a la multitud, aunque cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo y subió por los desfiladeros de la montaña a un pequeño monte, y como lo solía hacer, Jesús estaba orando, mirando al cielo, mirando el horizonte en el mar de Galilea, comunicado con su Padre. La primera experiencia que nos marca, la primera alternativa a este pasaje ilustrativo, es que el primer error de nuestra sociedad en el día de hoy, de la juventud, de la familia, de las personas adultas, de los políticos, de los que gobiernan, de los que son empresarios y tienen grandes empresas, es que han dejado a Cristo en la costa del olvido. Navegan solos en el mar turbulento, como decía San Pablo, de este presente siglo malo. Y Cristo está fuera de la barca. Cristo está fuera de sus vidas. Cristo ha quedado en la costa del olvido. La Biblia dice un versículo tremendo en el Salmo 14. Dice: todos los malos serán trasladados al infierno. ¿Quiénes son los malos? La gente que se olvida de Dios. Vivimos en una sociedad que se ha olvidado de Dios, que sale a vivir precipitadamente cada semana, luchando con sus propias fuerzas, dejando a Cristo a un costado. Nuestra nación también vive eso. Y la Biblia marca la segunda alternativa, y ya la barca estaba en medio del mar, lo más lejos de la costa, donde las aguas son más profundas. Y dice que de repente hay muchos que piensan que pueden vivir sin Dios, que no es necesario Dios para la vida. En todo caso, Dios es necesario para la hora de la muerte. Pero la vida es cuestión nuestra. Se puede vivir solo sin Dios. Mucha juventud, mucha adolescencia piensa en nuestros días esto. Aún los que están en eminencia en nuestra nación piensan así. Piensan que los problemas son los problemas
y no se dan cuenta que ellos no pueden encarar los problemas sin Dios. Porque Dios está por arriba de todas las cosas. Porque recién hemos cantado, viviendo el clima del cielo, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, también en la tierra. Pero el que ha dejado a Cristo en la costa del olvido, piensa que puede vivir solo sin Dios, sin la ayuda de Dios, sin la oración, sin la Biblia, que es nuestro GPS aquí en la tierra, sin nada que le conduzca. Y la tercera alternativa la marca esta expresión. Y la barca de repente comenzó a ser azotada por las olas. Las olas se encabritaron, se alzaron. Ustedes saben que en un mar donde las aguas no son tan profundas como es el mar de Galilea, es un poquito como la laguna Setúbal cuando viene una gran tormenta. Cualquier embarcación puede capotar en medio, puede naufragar, porque las olas se agitan y se agitan por todas partes. La Biblia describe que aquella noche la embarcación comenzó a ser sacudida, zarandeada por las olas que se alzaban como animales feroces, lanzando su espuma y haciendo crujir todas sus junturas. Los discípulos eran avesados pescadores, navegantes del mar de Galilea, hicieron todas las pericias propias para tratar de salvar la embarcación, pero se comenzaron a desesperar, como se desesperan muchas personas cuando las aguas son agitadas, cuando las olas de la adversidad azotan la embarcación. Nosotros hemos sido azotados como nación esta semana. Las olas se levantaron fuertemente, nadie las pudo controlar y la embarcación bambolea peligrosamente. Todo el mundo comenta lo que pasa en Argentina. Pero no es solamente lo que pasa en la nación, es lo que está pasando en muchos hogares, es lo que pasa en muchas vidas. Se levantan las olas de la adversidad económica, de la adversidad de conflictos familiares, de la adversidad de corazones que están desorientados y que no pueden manejar la tormenta de su vida. Claro, hay algunos que están más azotados que otros. Algunos azotados por la adversidad de la enfermedad, algunos por la desilusión, por la desesperanza, algunos en su andar y dejar a Cristo en la costa del olvido, pensaron que podían vivir solos y abrieron la puerta a hábitos y costumbres que le están destruyendo. Muchos de esos hábitos y costumbres son de nivel psíquico, emocional. La mentira, el falso optimismo, el temperamento descontrolado, el vocabulario perverso, que generaliza nuestra sociedad en el día de hoy. Pero también hay hábitos físicos que están destruyendo a nuestra sociedad. El alcohol sigue cobrando víctimas, el tabaco sigue destruyendo pulmones, las drogas siguen destruyendo vidas. Y como si todo esto fuera poco, están los hábitos y vicios espirituales. Y lo marca la cuarta alternativa, porque la cuarta alternativa dice, ¿por qué se encabritaron las olas? ¿Por qué se levantaron las olas? ¿Por qué azotaron la embarcación? Y lo dice una sola frase, porque el viento era contrario. El viento era contrario. Y hermanos, esto es lo que no alcanzan a ver los políticos. Esto es lo que no alcanzan a ver la gente que no cree en los poderes sobrenaturales. Argentina está siendo presionada por un viento contrario. El viento no se ve, el viento ruge, el viento causa efectos. Y la Biblia nos enseña que nuestro adversario es el diablo, pero no se habla del diablo, porque se cree que es una fantasía hablar del diablo. Los poderes demoníacos son los que soplan con fuerza, presionan invisiblemente sobre las vidas de las personas y hacen que se levanten las olas y que la embarcación esté a punto de zozobrar, bamboleándose peligrosamente.
Si en Argentina se supiera que la presión del viento es contrario, los jueces orarían más a Dios. Los ejecutivos y los que gobiernan orarían más a Dios. No buscarían soluciones tecnócratas, sino buscarían el apoyo del cielo. Nosotros como predicadores del Evangelio, que somos todos, debemos anunciar y advertir a las personas que todo esto sucede porque el viento es contrario. Por eso las vidas son azotadas. Pero el Señor interviene siempre en una forma sobrenatural. La única esperanza para Argentina es la intervención del Señor. Por eso tenemos que pedir que el Señor intervenga. La única solución para nuestras vidas es la intervención del Señor. La Biblia dice que antes del amanecer, cuando la noche es más oscura, otras Biblias dicen a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús dejó de orar. Descendió por los desfiladeros de la montaña y en medio de los relámpagos y de la tormenta y del viento feroz, cruzó la playa y se dirigió hacia el agua. Nunca dejaremos de predicar que Jesús no se quedó cómodo sentado en el trono en el cielo. En el cumplimiento de los tiempos Él vino a la tierra, descendió de las alturas hasta las playas de este planeta, nació de la bienaventurada Virgen María en el pesebre de Belén y vino para demostrarnos que solo una intervención sobrenatural nos puede salvar. Es así que Jesús cruzó las playas y cuando llegó al agua, las olas se arrojaron a sus pies en señal de adoración y le sostuvieron, porque era el dueño del universo, el creador de todas las cosas que estaba allí. No hay tormenta que pueda con Él. No hay poderes invisibles que puedan con Él. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Jesús comenzó a caminar sobre las aguas, sobre las mismas olas que nos azotan a nosotros. Jesús las pisoteó, porque Jesús nunca se hundió en el mar turbulento de este presente siglo malo. La Biblia dice que nunca hizo Él maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca Él se hundió. Nunca Él, presionado por las tentaciones aún diabólicas, cedió. Jesús jamás se hundió. Jesús no cometió ningún pecado. El que vivió sin pecado fue a la cruz para morir por nosotros y para salvarnos. Y es por eso que Jesús vino hacia ellos andando sobre el mar. Fue cerca del amanecer, pero Él apareció y apareció en forma majestuosa y sobrenatural. Las olas encrespadas mostraban una figura que se acercaba a la embarcación. Pero de repente las olas lo cubrían y de repente lo descubrían. Y ellos comenzaron a mirar y dijeron, ¿qué estamos viendo? Es una ilusión óptica lo que estamos viendo. Pero en medio de los relámpagos iluminaba aquella imagen majestuosa de Jesús que caminaba sobre las olas embravecidas. Ellos pensaron, como mucha gente piensa, que todo esto de la fe es una fantasía. Algunos no quieren saber nada porque piensan que es cuestión de fantasmas. Y otros piensan que es algo para los niños, pero que no es para las personas inteligentes. Las personas inteligentes no creen en la fantasía de lo invisible, no creen en el poder sobrenatural, no creen en el poder sobrenatural del enemigo y son azotados por el enemigo, pero no creen en el poder luminoso del Señor que viene para salvarnos y para ayudarnos y para darnos esa salvación que es sobrenatural. Ellos dijeron, es un fantasma, y se estremecieron y dieron voces de miedo. Pero Jesús, estando cerca de la barca, les comunicó el glorioso mensaje del Evangelio, la noticia de salvación. Les dijo, no tengan miedo, yo soy,
¿Se acuerdan el poder que tenía Jesús cuando decía yo soy? Muchas veces cantamos el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el pan de vida. El que come de mí será salvo eternamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es el gran yo soy. Es el gran ser. Es el principio de toda filosofía. Descubrir el ser. Yo soy. Yo soy. ¿Se acuerdan cuando en el huerto de Getsemaní los soldados con espadas y con palos, rodeados de los religiosos, vinieron para prender a Jesús? Jesús les dijo: ¿a quién buscan ustedes? En medio de las tinieblas de la noche, encendidas por aquellas antorchas, dijeron: a Jesús el Nazareno. Yo soy, dijo. Y cuando dijo yo soy, cayeron de espaldas. 3 veces se produjo la escena. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Por 3 veces. Hasta que después Jesús dijo: si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y protegió a sus discípulos. Es el gran yo soy que está en el mar de Galilea, ayudando a sus discípulos. Y su presencia infunde confianza, infunde ánimo, infunde paz. Esto es lo que la gente no entiende, que la presencia del Señor trae la paz. Cuando cada uno siente íntimamente que Dios le está diciendo, que Jesús le está repitiendo: yo soy, no tengas miedo, confía, es por fe, yo soy. Pero aquellos que no perciben lo invisible, que no perciben lo sobrenatural, no pueden darse cuenta de esto. Por eso Jesús los desafió a creer. Y saben que cuando Jesús nos anima a creer, somos desafiados y llamados, y es allí donde tenemos que poner en ejercicio nuestra fe. Pedro fue el primero que quiso saber si era Jesús. Nunca habían visto una manifestación tan gloriosa del Señor y tan sobrenatural caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Si eres tú, Señor, manda que yo también vaya caminando sobre el agua. ¿Qué desafío le hizo Pedro a Jesús, eh? Es el desafío que podemos hacer cuando sentimos que el Señor se acerca a nosotros, que a través de la palabra bíblica, del mensaje del Evangelio, nos está diciendo: confía, yo soy. Señor, si eres tú, manda que yo también pisotee las olas que me azotan. Pisotee mis problemas. Manda que yo también pueda superarlo, Señor, en tu nombre. Manda que yo también pueda bajarme de la barca y caminar en medio de la tormenta. Y creo que vamos a tener que pedírselo al Señor en estos días aquí en Argentina. Pero qué bueno cuando alguien se lo pide por toda la eternidad. Jesús respondió con una sola palabra. Jesús nunca fue desafiado y se quedó en silencio frente al desafío. Vos me desafías a mí, Pedro, yo te desafío a vos. Jesús nos desafía a nosotros a creer, nos anima a creer. ¿Qué le dijo? Una sola palabra que Pedro nunca pensó que se le iba a decir: ven, ven. 2 veces utilizó el Señor el sermón más breve de todo su ministerio aquí en la tierra. Uno fue a Leví, aquel cobrador de impuestos, cuando le dijo una sola palabra: sígueme. Y aquel hombre, dejando todo, se levantó y le siguió. Ahora es una palabra más breve, más corta: ven, ven. Y retumba en la mente y en el corazón de Pedro esta palabra, y Pedro no lo duda. Él hizo lo que ningún pescador ni marino avezado hubiera hecho en una noche de tormenta: abandonar la embarcación. Pegó un salto sin salvavidas, se tiró al agua. Y la Biblia dice que rebotó en las olas.
Y hay una frase muy linda. Dice, Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Pero al ver lo que no se ve, al ver el viento que silbaba fuertemente a su costado, al ver las olas que se encrespaban, mientras él ejercía su fe y caminaba a Jesús, de repente tuvo miedo. Pensó que no llegaba a Jesús y comenzó a hundirse. Parece que se hundió lentamente, porque el peso específico de Pedro pudiera haberlo llevado enseguida abajo del agua. Por lo menos le dio unos segundos. Hay mucha gente que ha comenzado a hundirse. Miremos a nuestro alrededor, vamos a tratar con gente esta semana que se está hundiendo, hermanos. El momento para muchos será desesperante. Y hay una sola oración. Es la clave, la oración del millón. Es la única oración más breve de la Biblia, porque Pedro no podía hacer una oración más larga, porque se hundía. Si empezaba como nosotros a veces oramos, nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santificado, ya se hubiera hundido. Gluc, 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 se hubiera ido abajo. Pero en aquella tormenta, Pedro tuvo una oración pronta, rápida, profunda, concreta, sincera. Señor, sálvame. No podía decir más que eso. ¿Saben cómo quisiéramos que en Argentina y en todo el mundo, en este siglo XXI, de tantas tormentas y luchas y problemas y dificultades sociales y económicas y políticas y tantas otras cosas que azotan la vida individual de cada ser humano, haya muchas voces que en lo secreto y en lo íntimo dicen, Señor, sálvame? ¿Hay una oración más profunda que esa? ¿Hay una oración que tenga más trascendencia de eternidad? Señor, sálvame. Ojalá que en esta mañana pensemos en seres queridos que necesitan hacer esa oración. Tal vez haya aquí quien necesita hacer esa oración. Señor, sálvame, sálvame. Pero me gusta que en este pasaje es tan ilustrativo y tan práctico que el relato del evangelista Mateo dice, y al instante Jesús, cuando reconocemos y creemos y clamamos, porque Pedro no hubiera clamado así si no hubiera reconocido que se hundía. Reconoció que solo el Señor podía salvarle y clamó a Él. Al momento, al instante, tuvo la respuesta. Y la respuesta fue concreta. El Señor trabó de su mano y lo levantó. Y lo levantó. Hay una expresión en el Salmo 73 que me gusta muchísimo. Dice, nunca olvidaré, Señor, que un día trabaste de mi mano derecha. Caminamos juntos y me has guiado según tu consejo. Y me seguís guiando según tu consejo. Pero después me recibirás en gloria. Esa es la vida del cristiano. Un día encontramos al Señor. Pensá en ese día en que el Señor trabó de tu mano. Algunos predicadores, perdónenme que lo diga, engañan a la gente diciéndole que si se entregan a Cristo se le terminan todos sus problemas. No es así, por lo menos en este pasaje. Pedro se sintió tomado y seguro por la mano del Señor, pero caminaron juntos en medio de la tormenta. La tormenta no cesó. La presión del viento contrario fue más fuerte. Las olas seguían embravecidas, sacudiendo la embarcación, pero ellos caminaban por el agua pisoteando los problemas y las olas. Tomado de la mano de Jesús, Pedro iba seguro. Hermanos, se vienen grandes problemas,
pero tomados de la mano de Jesús, vamos a caminar seguros. No te sueltes. No te sueltes. Sin embargo, aquel que tenía todo el poder no para aquietar las olas, para reprender al viento contrario, porque las olas se levantan porque el viento es contrario. Jesús se acercó a la embarcación con Pedro y ambos subieron a la embarcación. Y cuando ambos subieron a la embarcación, se calmó el viento contrario y las olas se aquietaron. Y una brisa de bonanza hermosa se sintió aquella madrugada en el mar antes del amanecer. Porque, ¿saben? La tormenta se termina cuando Jesús entra en nuestro círculo. Yo pienso en la historia de muchas familias que han sido ganadas aquí en la congregación a través de estos tantos años. Y siempre hubo uno que se jugó primero en la familia. Uno que se bajó de la barca. Uno que respondió al llamado, ven, y caminó con Jesús en medio de la tormenta. Pero cuando volvió a su casa, cuando entró en su familia, entró con Jesús. Y Jesús tiene poder para calmar la tormenta. Por eso las familias son iluminadas cuando un miembro de la familia, sea el padre o la madre, o una hija o un hijo, reciben a Cristo y llevan a Cristo al hogar. Y Cristo se encarga de calmar el viento contrario. Cristo puede hacer que todos los que están en la barca, al ver que se calmó el viento, todos queden impactados. Y allí mismo en la embarcación, por más que eran discípulos de Jesús, dice que le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tienes todo el poder en el cielo y en la tierra. Necesitamos que nuestra familia se vuelva a reconocer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Por lo tanto, revivamos nuestra comunión con el Señor para que en medio de la tormenta la familia sepa que nosotros estamos con Jesús, tomados de la mano del Señor Jesús. ¿Saben ustedes? Ya las primeras luces del alba asomaban sobre el mar de Galilea y llegaron a destino. Llegaron a la bahía de Genesaret. Algunos piensan que este destino significa que llegamos a la presencia del Señor. Sí, vamos a llegar en paz a la presencia del Señor. Pero allí dice que la tierra de Genesaret se agitó cuando vieron que Jesús había llegado. Hicieron correr noticias porque no había otra noticia que no fuera el boca a boca. Llegaron con felicidad al destino, pero todos los que estaban allí trajeron sus enfermos y la gente angustiada y la gente afligida y le pidieron a Jesús una sola cosa: déjales que pasen y toquen el borde de tu manto. Y la Biblia dice que todos los que lo tocaron fueron sanados. Ahora, Jesús siempre nos invita y siempre le pedimos, solamente déjanos tocar el borde de tu manto. Señor, que solamente podamos extender la mano del alma, la mano espiritual, la mano invisible de nuestra vida y con fe tocarte a ti, Señor, tocarte a ti. Eso es lo que necesitamos esta mañana, porque todos necesitamos ser sanados, porque todos necesitamos ser salvados por Jesús, porque todos necesitamos estar en tierra firme en tiempo tan difícil en que la gente ha dejado a Cristo en la costa del olvido, en que han pensado que se puede navegar solo a través del presente siglo malo, en que han pensado, ¿por qué tantas olas de adversidad? Y no se dan cuenta que porque el viento es contrario, porque hay un poder invisible que atenta contra nosotros y solamente Cristo lo puede derrotar. ¿Se entiende eso? Miren, yo he visto muchas vidas azotadas a través de la historia, de los años. ¿Cuántas veces he llegado a casa y he visto la moto o la bicicleta o
el automóvil de un hermano desesperado. Recuerdo el caso de un hermano que me decía: antes de llegar a tu casa pasé por el puente colgante y pensé que si no me tiro ahora, me tiro la vuelta. Presionado, muy desesperado por las olas. Pero pudo bajarse y pisotear sus problemas, recibiendo a Cristo en su corazón. Y cuando él lo hizo, no solo su vida fue bendecida, toda su familia fue bendecida, los hijos y los nietos, porque el Señor dice: serás salvo tú y toda tu familia. Cuando yo pienso que ese hermano está entre nosotros cada día en la iglesia, doy gloria a Dios. Venció la gran tormenta de su vida. No habrá otra tormenta que lo pueda aplastar en el nombre del Señor. ¿Están preparados para la tormenta, hermanos? El viento es contrario, pero Jesús dice: confíen, yo soy. No tengan miedo. Nos paramos en la presencia del Señor. Señor, somos conscientes, somos muy conscientes, Señor, de que toda nuestra vida es presionada por el viento contrario. Pero somos absolutamente conscientes que tú tienes todo el poder en el cielo y en la tierra. Y tú eres el único que puede reprender el viento contrario, Señor. Señor, tú eres el que nos extiende la mano para trabarle de nuestra mano derecha. Tú nos invitas a caminar contigo. Y en esta mañana, Señor, si hay alguien que no tiene la certeza de su salvación, que nunca ha dicho esta oración sencilla: Señor, sálvame, Señor, sálvame, que pueda hacerlo ahora en lo más íntimo de su corazón. Que pueda ahora recibir la salvación sobrenatural que viene de ti, Señor. Que no la podemos explicar. Que nos da el perdón de nuestros pecados por la sangre derramada en la cruz. Que nos da la presencia del Espíritu Santo que nos impulsa invisiblemente, pero que es tan evidente que no lo podemos negar, Señor. Padre, ayúdanos para que también nosotros, al enfrentar las tormentas de esta semana y de nuestro país y de la vida, podamos salir airosos, tomados de tu mano. Señor, ayúdanos. Confiamos en ti. Gracias, Padre, porque lo vas a hacer. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.